Miren familia, les voy a decir algo que casi todo el mundo cree, y lo creen con tanta fuerza que ni siquiera lo cuestionan. Lo repiten en el trabajo, lo repiten en casa, se lo dicen a sus hijos, se lo dijeron sus padres, y sus abuelos se lo dijeron a sus padres antes. ¿Listos? Aquí va. Para cambiar tu vida necesitas motivación, necesitas sentirte listo, necesitas ese fuego por dentro antes de empezar. Sí, todos están asintiendo. Yo también lo creía. ¿Y saben qué pasaba? Que esperaba ese fuego. Esperaba ese día en que me despertara lleno de energía, con ganas de comerse el mundo, con el dream bien claro y los ojos brillando. Esperaba ese momento cinematográfico, ese donde la música sube, el sol entra por la ventana y tú te levantas listo para conquistar. Ese día nunca llegó, y no llegó para mí, y no llegó para ti, y no llegó para tu vecino que lleva 4 años diciendo que va a poner ese negocio. ¿Saben cuándo me di cuenta? Una noche, eran como las 11:30, estaba sentado en la orilla de la cama, con las botas todavía puestas porque venía del segundo trabajo, y vi mi reflejo en la pantalla apagada del teléfono. Y ese hombre que me miraba estaba cansado, pero no cansado de trabajar, estaba cansado de esperar. Y ahí, en ese silencio de noche pesada, entendí que la motivación no viene antes de empezar, la motivación llega después. Y eso lo cambia todo. Escúchenme bien porque lo que les voy a contar no lo van a encontrar en ningún libro motivacional que venden en el aeropuerto. En Japón hay una filosofía, se llama Kaizen. Y antes de que piensen que les voy a dar una clase universitaria, porque yo no soy maestro, soy el tipo que ha barrido pisos, ha cargado bloques en la construcción, ha lavado platos a las 2 de la mañana. Y desde ahí les hablo. Kaizen, en su forma más simple, significa esto: pequeño cambio continuo. Kai, cambio. Zen, bueno. Cambio bueno. Pero aquí está la parte que nadie te dice cuando te explican esta palabra en algún podcast fancy. El Kaizen no nació en una oficina. No nació en una conferencia de gente con suites y café de $12. Nació en las fábricas. Nació entre trabajadores. Nació de hombres y mujeres que hacían el mismo movimiento 1000 veces al día y se preguntaban: ¿cómo puedo hacer este movimiento un poco mejor? No mucho mejor, un poco mejor. Hay una historia que me contaron, y no sé si es completamente real o es de esas historias que se van pasando de boca en boca entre la gente que trabaja duro, pero la verdad es que no importa, porque lo que enseña es real. Dicen que había un maestro samurái, un hombre que en su juventud había sido de los mejores guerreros de su región. Conocía la espada, conocía la disciplina, conocía el honor del bushido. Ese código de vida que dice que cada acción, por pequeña que sea, merece tu respeto completo, pues este hombre ya estaba viejo y la guerra había terminado y los samuráis ya no tenían lugar en el Nuevo Japón. Entonces este hombre, que había entrenado décadas, que había sudado y sangrado por su craft, fue a buscar trabajo. Y el único trabajo que encontró fue limpiando baños en una estación de tren. ¿Y saben qué hizo ese hombre? Limpió esos baños como si fueran el templo más sagrado que hubiera existido. Con la misma concentración, con la misma atención, con el mismo respeto con el que alguna vez limpió su espada. Cada rincón, cada grieta, sin apuro, sin asco, sin vergüenza. Piénsenlo con calma. Un samurái limpiando baños. Y ahora piensen en ustedes. En el cocinero latino que lleva 12 años en esa cocina y sabe más de técnica culinaria que el chef que lleva su nombre. En el albañil que con sus manos ha construido casas en las que nunca va a vivir. En la mujer que limpia oficinas de madrugada para que sus hijos vayan a una escuela mejor. En el mecánico que arregla carros de lujo con manos que conocen cada motor mejor que cualquier manual. ¿Cuál es la diferencia entre ese samurái y nosotros? Él sabía que el trabajo, cualquier trabajo, era práctica, era entrenamiento, era Kaizen en acción. Cada día un poco mejor, no perfecto, mejor. ¿Y saben qué es lo más triste? Que a muchos de nosotros nos enseñaron exactamente lo contrario. Nos enseñaron que algunos trabajos te dan orgullo y otros te dan vergüenza. Que algunas cosas valen la pena hacerlas bien y otras son para salir del paso. Que el hustle importa solo cuando el resultado es grande. Y esa mentira es la que nos tiene paralizados. No me van a creer esto, pero la pereza de verdad, la que te tiene tirado viendo el teléfono a las 10 de la noche sabiendo que debías estar haciendo algo más, esa pereza no es un defecto de carácter, es una respuesta aprendida, programada, instalada en tu cabeza desde mucho antes de que pudieras decidir qué querías instalar. Déjenme explicarles. Miren familia, cuando éramos niños, y esto aplica a muchos de los que están viendo esto, no a todos, pero a muchos, lo que más escuchamos no fue: tú puedes, inténtalo, equivócate,
equivócate y aprende. Lo que más escuchamos fue, no hagas eso que te vas a caer, no te metas en eso que eso no es para nosotros, no te pongas grande que la vida te va a tumbar. No porque nuestros padres fueran malos, al contrario, lo hacían por amor, un amor que venía del miedo, un amor que había aprendido a proteger manteniéndote pequeño, porque en el barrio donde ellos crecieron, donde sus padres crecieron, sobresalir era peligroso. Tener sueños grandes era una invitación a que te los destruyeran. Entonces, ¿qué hizo tu cerebro con toda esa información? La archivó, la convirtió en una regla de seguridad. No empieces cosas grandes porque las cosas grandes duelen cuando se caen. Y tu cerebro, que es extraordinariamente bueno protegiendo tu cuerpo, tradujo esa regla en sensación. Y esa sensación se llama pereza. La pereza no es que no quieras, la pereza es que tienes miedo y el miedo se disfrazó también de cansancio de ahorita, de mañana empiezo, que ya ni lo reconoces. ¿Cuántas veces han dicho el lunes empiezo? ¿Cuántas veces el lunes se convirtió en el próximo lunes? Y no es que sean flojos. Es que cada vez que se acercan a empezar, algo en el interior dice, espera, ¿y si te caes? ¿Y si la gente se ríe? ¿Y si gastas el tiempo y no funciona? ¿Y si te pones a soñar y al final quedas igual? Y entonces no empiezan, y entonces ven el teléfono, y entonces el teléfono, que está diseñado por los ingenieros más listos del planeta para que no lo sueltes, les da exactamente lo que el cerebro asustado necesita, distracción sin riesgo. Escúchenme bien porque esto es importante. Aquí en los Estados Unidos hay otro layer encima de todo eso, porque aquí el mensaje es diferente. Aquí te dicen, tú puedes. El American Dream existe. Si trabajas duro, llegarás. Y eso suena bonito. Pero hay algo que ese mensaje no te dice. Ese mensaje asume que ya sabes cómo empezar, que ya tienes el roadmap, que ya tienes el support system, que ya tienes el network. Y si eres inmigrante, si eres primera generación, si en tu casa se hablaba más de cómo pagar el rent que de cómo construir un legacy, entonces ese mensaje te hace sentir más perdido, no menos, porque ves a otros que sí lo lograron y piensas, ¿qué saben ellos que yo no sé? Y la respuesta que inventa tu cerebro asustado es, ellos son mejores que tú. Ellos tienen algo que tú no tienes. Mentira, lo que tienen es práctica en empezar, nada más. Práctica en hacer la primera acción aunque tengan miedo. Práctica en el Kaizen, en el movimiento pequeño que no requiere motivación, no requiere que todo esté listo, no requiere un plan perfecto, solo requiere que empieces. Y ahora viene lo que nadie te enseñó en la escuela, lo que ningún motivational speaker en su suite de $3,000 te va a decir porque es demasiado simple y demasiado honesto. Y lo simple y honesto no vende cursos. Quiero que me imaginen algo. Son las 4:45 de la mañana. Todavía está oscuro afuera. Uno de esos oscuros de invierno que pesan, que se sienten en los huesos. Y hay un hombre o una mujer, porque esto lo viven igual, que suena la alarma y tiene ese segundo. Ese segundo donde el cuerpo dice no con todo lo que tiene. Y el cuarto huele a ese cansancio acumulado de la semana. Y el colchón se siente como lo mejor que existe en el universo en ese momento preciso. Y afuera hace frío. Y el trabajo está a 40 minutos. Y hoy es jueves, que es el día más traicionero porque no es mitad de semana, pero tampoco es viernes. Y ese hombre o esa mujer se levantan. No porque tenga ganas. No porque sienta ese fuego del que hablan. Se levanta porque hay niños que desayunar, porque hay una renta que pagar, porque hay alguien en el pueblo que espera ese wire transfer el primer quincena, porque hay un sueño que todavía no tiene forma, pero que sigue ahí, quieto, esperando. Miren familia, yo conozco esa persona, la conozco porque en algún momento fui esa persona y sé que cuando le hablas de Kaizen y de samuráis y de filosofía japonesa, una parte de él, de ella, quiere decirme, oye, qué bonito lo tuyo, pero yo no tengo tiempo para filosofías, yo tengo que trabajar. Y tienen razón, completamente. Por eso lo que les voy a decir no es filosofía de domingo. Es filosofía de lunes a lunes, de turno doble, de lunch break en el carro, de 5 minutos antes de que empiece el shift. Piénsenlo con calma. ¿Cuántas horas a la semana realmente tienen para ustedes? No para el trabajo, no para la familia, para ustedes, para construir lo que quieren construir. Y la respuesta honesta, y duele, es que probablemente son pocas, quizás son 2 horas, quizás son 45 minutos, quizás son los 20 minutos que manejas solo entre casa y el trabajo.
Y el sistema, y cuando digo el sistema, no lo digo como excusa, lo digo como realidad. El sistema está diseñado para que esas pocas horas que te quedan te las gastes recuperando, viendo Netflix, scrolleando, comiendo lo que haya en el refrigerador a las 9 de la noche porque no hubo tiempo de cocinar bien. El sistema no te quiere descansado y con energía para construir. El sistema te quiere funcional para mañana a las 5 de la mañana. Yo no digo esto para que se enojen, lo digo para que lo vean claro. Porque cuando lo ves claro, cuando dices, ok, tengo este tiempo, estas son mis limitaciones, esta es mi realidad, cuando lo ves así, sin adornos, entonces puedes empezar a hacer algo real con lo que tienes. Y aquí mero, es donde el Kaizen no es una filosofía bonita, es una herramienta de supervivencia. Hay algo que se llama la regla de 1 minuto. Y sé que cuando lo digan así, suena ridículo. 1 minuto. Familia, yo trabajo doble shift y me hablas de 1 minuto. Escúchenme, 1 minuto no es el tiempo que necesitas para cambiar tu vida en 1 minuto. 1 minuto es el tiempo que necesitas para engañarle al cerebro asustado, para decirle, mira, no te estoy pidiendo que corras un maratón, no te estoy pidiendo que escribas un libro, te estoy pidiendo 1 minuto. ¿1 minuto de qué? De lo que sea que llevas posponiendo. 1 minuto de ese negocio que quieres empezar. 1 minuto escribiendo esa idea. 1 minuto leyendo algo que te acerque a donde quieres llegar. 1 minuto de ejercicio. 1 minuto de silencio con intención, que es diferente a estar tirado viendo el techo. 1 minuto. Y lo que pasa, y esto es lo que los japoneses entendieron y nosotros tardamos en aprender, es que el cerebro que dice no, lo dice antes de empezar. Cuando ya empezaste, cuando ya estás en movimiento, cuando ya hiciste ese primer paso ridículamente pequeño, el cerebro cambia, el cuerpo cambia y ese 1 minuto se convierte en 5 y 5 en 20 y 20 en el mejor periodo de trabajo que has tenido en semanas. ¿Y saben qué es lo que me parte el alma de esto? Lo que me parte el alma de verdad es que hay gente, y los conozco, y quizás ustedes los conocen, o quizás son ustedes, que tiene un sueño que lleva años cargando, un sueño que cuidan como si fuera algo frágil, que no lo dicen en voz alta porque sienten que si lo dicen en voz alta alguien lo va a romper. El negocio propio, la casa, sacar a la familia del barrio, el álbum de música, el food truck, la licencia, el título. Y ese sueño lleva años, y la vida lleva poniéndose en el camino. Y el tiempo lleva no alcanzando, y entonces el sueño se guarda más adentro, en ese lugar donde guardamos las cosas que ya casi no creemos pero que todavía no podemos tirar. Ese es el costo real, no es el tiempo, no es el dinero. El costo real es vivir cargando un sueño que no has empezado. Eso pesa más que cualquier turno doble. Y yo no estoy aquí para decirte que es fácil, no lo es. Estoy aquí para decirte que el primer paso, el primero de verdad, es más pequeño de lo que crees. Y que si hay alguien en este país que sabe hacer mucho con poco, que sabe sacar agua de las piedras, que sabe sobrevivir con recursos mínimos y corazón máximo, eres tú, familia. Eres exactamente tú. Ahora quiero hablarles de 3 cosas. No las voy a numerar como una lista de Pinterest. Las voy a contar como lo que son. 3 verdades que aprendí de la manera difícil y que los japoneses llevan practicando siglos. La primera verdad se llama: empieza antes de estar listo. Había un muchacho en mi vecindario. No voy a decir su nombre porque algunos de ustedes quizás lo conocen o conocen a alguien igual. Este muchacho tenía talento de verdad, para la música, para el arte, para los negocios. En esa cabeza había algo real y él lo sabía y todos lo sabíamos, pero siempre había algo que faltaba. Siempre el momento no era el correcto. Cuando consiga mejor equipo, cuando tenga más tiempo, cuando los niños estén más grandes, cuando ahorre suficiente, cuando aprenda más, cuándo, y los años fueron pasando y yo lo veía de vez en cuando y le preguntaba, oye, ¿cómo va lo tuyo? Y él me respondía con los mismos planes de 5 años atrás, con los mismos sueños bien articulados, con la misma energía en la voz cuando los contaba, pero nada había avanzado, nada había empezado. ¿Saben lo que ese muchacho no entendía? Lo que yo tardé años en entender también. No hay un momento en que estés listo, jamás. El ready no llega antes de empezar. El ready, la confianza, la claridad, la sensación de que sabes lo que haces, llega cuando ya llevas tiempo haciéndolo. Llega en el camino, no en la orilla. Los japoneses tienen esto muy claro en el Kaizen. El maestro artesano, el que lleva 20 años haciendo el mismo tipo de cuchillo o tejiendo el mismo tipo de seda, no empezó siendo maestro. Empezó siendo malísimo, pero empezó, y cada día un movimiento mejor que ayer, un corte más preciso, una tensión en el tejido más exacta, no perfecto, mejor. La acción concreta que te llevo de esto es simple y te va a sonar ridícula y por eso mismo funciona. Esta noche
no mañana, esta noche. Haz una sola cosa relacionada con lo que quieres construir, una sola, que tome menos de 1 minuto. Busca el número de teléfono de esa clase que querías tomar. Escribe el nombre de tu negocio en un papel. Abre el documento y escribe el primer párrafo, aunque sea malo. 1 minuto, un movimiento, solo para demostrarle a tu cerebro asustado que ya no le tienes miedo al primer paso. La segunda verdad se llama: el sistema es más importante que el resultado. ¿Y saben qué es lo más triste de cómo nos enseñaron a pensar en el éxito? Nos enseñaron a pensar en él como un destino, como un lugar al que llegas, como ese día futuro donde todo está resuelto, donde ya no hay presión, donde puedes descansar. Nos enseñaron a enfocarnos tanto en el resultado que perdemos de vista lo único que realmente tenemos control: lo que hacemos hoy. Escúchenme bien, porque esto me pasó a mí y les pasa a muchos. Cuando uno trabaja duro toda la vida con los ojos puestos solo en el resultado, en el dinero, en el estatus, en el reconocimiento, hay dos cosas que pasan. La primera: si el resultado tarda, te desmoronas, te frustras, sientes que el esfuerzo no vale y empiezas a relajarte y empiezas a racionalizar. ¿Para qué tanto si no está pasando nada? La segunda: si el resultado llega, dura menos de lo que esperabas, porque el cerebro ya está mirando al siguiente resultado, y el siguiente, y nunca hay suficiente. Los japoneses tienen un concepto que va de la mano con el Kaizen, Shukumei. No es exactamente esa palabra, pero la idea es esta: el guerrero, el artesano, el maestro, no trabaja por el resultado, trabaja por el proceso. Trabaja porque cada acción, hecha con atención y respeto, tiene valor en sí misma. Piénsenlo así: el cocinero en esa cocina de restaurante que lleva 12 horas parado. Si solo piensa en cuándo termina el turno, las horas pesan como piedras. Pero si ese cocinero, y conozco a esos cocineros, familia, los conozco bien, si ese cocinero decide que cada plato que saca va a ser el mejor que puede hacer con lo que tiene hoy, entonces algo cambia. No cambia el trabajo, cambia él. Y cuando cambia él, cambia todo lo que toca. Eso es el sistema. Un sistema no es una app de productividad. Un sistema es decidir: esta es la manera en que yo hago las cosas, y la hago así aunque nadie me esté mirando, aunque no me paguen extra, aunque no haya un premio al final. Porque el prize al final eres tú. La persona en que te conviertes cuando practicas la excelencia en lo pequeño, la acción concreta. En este momento, identifica una cosa, una sola, que haces todos los días y que podrías hacer un 5% mejor esta semana. No 50%, no un cambio radical. 5%. Si manejas al trabajo, usa esos 20 minutos para escuchar algo que te nutra en lugar de solo música. Si comes solo en el break, usa 10 minutos para avanzar en algo tuyo. El sistema no requiere horas extras, requiere intención. La tercera verdad es la más difícil de aceptar y por eso la dejé al final. Se llama: el enemigo no está afuera. No me van a creer esto, pero la persona que más te ha saboteado en la vida no es tu jefe, no es el sistema, no es la economía, no es el racismo que sí existe, no es la familia que no te entendió, no es el vecindario donde creciste. Soy yo, eres tú, y no lo digo para que se flagelen, no lo digo para que se sientan mal, lo digo porque es la verdad más liberadora que existe. Porque si el problema está afuera, no tienes poder, eres víctima, y las víctimas esperan que alguien las salve. Pero si el problema, parte del problema, una parte real y manejable, está adentro, entonces tienes poder, tienes agencia, tienes la posibilidad de hacer algo hoy que cambie el rumbo. El Bushido, ese código del samurái, tiene una idea central que los occidentales malentienden. La gente piensa que el Bushido es sobre ser duro, sobre no sentir, sobre ser una máquina de guerra. No, el Bushido es sobre responsabilidad total. El guerrero de verdad no culpa al clima, no culpa al terreno, no culpa a su oponente. El guerrero de verdad pregunta: ¿qué hice yo para llegar aquí y qué puedo hacer yo para salir? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien o son esa persona que lleva años con la misma historia de por qué no ha podido avanzar? Y la historia es real, no la invento. Las circunstancias son reales. Pero la historia también se ha convertido en una identidad, y las identidades son muy difíciles de soltar porque te dan algo, te dan una razón, te dan una explicación, te dan un lugar donde poner el dolor. Y ¿saben qué es lo más triste? Que esa historia, que empezó como una cicatriz, se fue convirtiendo en una cárcel. Una cárcel cómoda, porque al menos la conoces, al menos en esa cárcel sabes qué esperar. La acción concreta. Escribe. Y esto lo tienen que hacer de verdad, no en la mente, en papel. Escribe la historia que te cuentas a ti mismo sobre por qué no has avanzado. Y cuando la tengas escrita, pregúntate esto:
¿Qué parte de esta historia está en mi control? No toda, no te digo que toda. Pero busca la parte que sí está en ti. Esa parte es tu punto de entrada. Ese es tu Kaizen. Quiero que piensen en esto antes de que cierren este video. Hay alguien, puede ser tu hijo, tu hija, tu sobrino o un chamaco que ni conoces todavía pero que algún día va a mirarte. Y ese alguien va a aprender cómo se enfrenta la vida mirándote a ti, no escuchando lo que le dices, mirándote a ti. ¿Qué va a ver? ¿Va a ver a alguien que siempre tuvo razones para no empezar? ¿Va a ver a alguien que guardó sus sueños tan adentro que se le olvidó que los tenía? ¿O va a ver a alguien que un día de jueves pesado de 4:45 de la mañana, de botas puestas y cuerpo cansado, decidió que un minuto era suficiente para empezar? Miren, familia, nadie va a escribir en tu tumba cuántas horas viste el teléfono, nadie va a recordar las noches que dijiste mañana, pero hay gente real, de carne y hueso, que te conoce o que te va a conocer, que sí va a recordar el momento en que decidiste que eras más que las excusas, que eras más que el miedo, que el sueño que cargabas merecía un minuto. Un solo minuto de acción real, el sacrificio que haces en silencio, el turno doble que nadie aplaude, el wire transfer que mandas sin esperar las gracias, las horas que pasas construyendo algo que todavía no tiene nombre. Ese sacrificio no es invisible, lo absorben los que viven contigo, lo aprenden los que te observan, se convierte en su vocabulario de lo que es posible. Y eso, familia, eso es el legado real, no el dinero que dejes, no el negocio que construyas. El legado real es enseñarles que la pereza se puede vencer con un minuto, que el miedo se puede caminar aunque no desaparezca, que el Kaizen no es para los japoneses, es para cualquiera que decide que hoy puede ser un poco mejor que ayer, un samurái limpiando baños con honor, un inmigrante construyendo casas con orgullo. Ambos entienden lo mismo, que la dignidad no la da el trabajo que haces, la dignidad la da la manera en que lo haces. Entonces, esta noche, cuando suene la alarma, cuando el cuerpo diga no, cuando el cerebro busque la excusa, recuerda esto: no necesitas estar listo, no necesitas el fuego, no necesitas el plan perfecto, solo necesitas un minuto. Y ese minuto ridículamente pequeño, ese minuto que parece que no vale nada, ese minuto es el primer ladrillo del resto de tu vida. ¿Y saben qué es lo que más me gusta de ustedes? Lo que más me gusta de esta familia que me escucha es que ya están aquí, ya están en este video, ya decidieron usar este tiempo para algo que los nutre en lugar de algo que los adormece. Eso no es un accidente, eso es el Kaizen, un pequeño movimiento hacia adelante, hecho hoy, hecho ahora. Y eso, familia, eso ya es suficiente para empezar.